Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shalom Alejem, desde la sinagoga Bet Aderech les saluda el rabino Mijael Ávila en este día que corresponde al día 27 de Tisri del año 5776, conforme al calendario secular 10 de octubre del año 2015. En este día la perashá se titula Bereshit de 27 de Tisri del año 5776, 10 de octubre del año 2015. En esta perashá, sin duda alguna, debe de ser uno de los temas más conocidos por todos. Yo creo que si hubiera una enseñanza a nivel mundial que pudiera representar alguna historia de la humanidad, sin duda alguna sería justamente el libro de Génesis, conocido en el hebreo como Bereshit. Ustedes recuerdan que durante todo el capítulo número 1 habla al respecto de lo que vendrían a ser los 6 días de la creación, en donde en el primer capítulo habla al respecto de los 5 días de la creación y por supuesto hay mucho que charlar. En el capítulo 2 comienza lo que vendría a ser el 6º día de la creación. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado que en la tradición de nuestro pueblo se habla que el Talmud registra el 6º día de la creación, las primeras 12 horas. ¿Alguien se la sabe? Las 12 horas del 6º día. Habla de que en la primera hora el Eterno junta la tierra de todos los rincones del mundo. En la segunda hora forma una masa corpórea. Tercera hora forma de esa masa corpórea sus miembros. Cuarta hora le confiere un alma, le sopla su neshama. Quinta hora la pone de pie. Sexta hora, Adán da nombres a todos los animales y se da la creación de la mujer. Séptima hora, el hombre y la mujer cohabitan. 1 hora. El promedio del mexicano son menos de 3 minutos, quiero decirles. No es una noche completa como las mujeres pudieran pensarlo románticamente. Octava hora nacen Caín y Hebel, conocido como Abel. Novena hora, el Eterno ordena no comer del árbol. 10ª hora, comen del fruto prohibido. O sea, eso que habían dicho que era una manzanita, era un fruto que les demoró 1 hora comérselo. Ahí lo estaban pelando, ¿no? Y después de pelarlo, estaban ahí cortando para comérselo. 11ª hora es la sentencia de la expulsión y la 12ª hora se da la expulsión. Con esto que registra lo que vendría a ser la Torá, tenemos que entender algunos aspectos interesantes. En el mundo habemos más de 70,000 millones de personas, de los cuales esos 70,000 millones de personas, nuestro pueblo solamente representa menos del 3% de toda la población. Esto quiere decir que si una religión es verdadera porque lo demuestra a partir del número de sus adeptos, el judaísmo no lo es. O lo que es lo mismo, cualquier religión que diga que son los más importantes en medio de todas las religiones y no demuestre con números su eficacia, quiere decir que no lo están siendo. Sin embargo, nuestro pueblo no lo somos. No somos la religión más numerosa. Pero con menos del 3% de la población, el 25% de los premios Nobel han sido ganados por nuestro pueblo. Y se estima que a nivel empresarial, más del 20% de los directores de empresas son judíos, más del 20%. Además, se estima que el coeficiente intelectual de nuestro pueblo ronda entre los 107.5 de coeficiente intelectual o de IQ a 115 en promedio. 115. O sea, arriba del 105 ya estamos hablando de alguien notable. En nuestro pueblo el promedio de inteligencia es superior a la media de todo el mundo. Por eso es que se especula de que no viene en balde que los más famosos cómicos sean judíos. Los más famosos historiadores, directores de cine, actores, científicos, escritores, provengan de nuestro pueblo. Adicionalmente se estima que lo que vendría a ser el coeficiente verbal de nuestro pueblo está en el orden de los 120, nuevamente superior a la media. ¿Qué quiere decir esto? Hay por ahí un video en donde
reflejan lo que vendría a ser la forma de nuestro pueblo, y para aquellos que les ha tocado vivir, es muy normal ver en plazas, en mall, en galerías como la tenemos aquí en Cuernavaca, en donde hay carritos al centro, y de pronto vas pasando y te empiezan a decir, mire, venga, y te empiezan a poner cuestiones cosméticas en la mano, en la cara, y te tratan de convencer de una manera tan eficaz que la mayoría de personas compra. Yo tan solo recuerdo hace como 3 años que un amigo de pronto cuando lo llaman, le dicen, préstame tus manos, le prestan las manos y empiezan con una piedrita a hacerle en su uña, de tal manera que la persona queda con la uña perfectamente bien, brillosa, como si se hubiera puesto una capa de esmalte, y la persona queda completamente convencida gracias a la verborrea de una niña judía que no tenía más de 20 años. Los datos que estoy comentando son datos que son, digamos, que tienen una razón de ser. De tal manera que nos guste o no, el impacto que ha tenido nuestro pueblo en este mundo ha sido muy importante. La historia que estamos hablando, ¿en qué año se sitúa? La historia de Adán y de Jabá. ¿En qué año, Mijael? Cuando decimos 5,776, desde la creación del hombre. ¿Qué quiere decir? En el año 1, y otros dicen en el año 0. Cuando vivimos Rosh Hashanah y celebramos el año 5,776, es desde la creación del hombre, ¿estamos de acuerdo? Entonces, los ciclos son completos. El sexto día, cuando está iniciando, es el año 0. El año 1, ya estamos hablando de que comienza el periodo de tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Sin embargo, hay un dato bien interesante, porque nosotros que amamos al Eterno y que la tradición de nuestro pueblo dice que la antigüedad del ser humano data desde el año 5,775. Si nosotros nos vamos a los registros del ADN, que la ciencia ha podido identificar a través de algo que le denominan los haplogrupos vendrían a ser esa identificación de lo que vendría a ser el ADN de cierto grupo de personas originarias de una región, de un pueblo de la antigüedad, en donde tenían en común una lengua, una cultura y una historia. Esta identificación genética que se da de lo que vendría a ser la población en el mundo, nos ha llevado a investigar en la ciencia que la mujer originaria que hoy se identifica como la madre o la Eva mitocondrial, no es la Jabá. ¿La Jabá cuántos años tiene? La mujer cuyo ADN comparte con todas ustedes, mujeres que están el día de hoy aquí, esta mujer que ha transmitido su ADN mitocondrial, se estima que tiene más de entre 175,000 años y 200,000 años. Su origen es en África y absolutamente todas las mujeres traen ese ADN mitocondrial y lo comparten todas las mujeres. Lo que se sabe de acuerdo al ADN científico, y nuevamente no porque sea el padre de todos los hombres, sino porque es el hombre que se ha rastreado, que pudiera ser el que tiene el mismo ADN o el cromosoma Y particularmente, y que comparten todos los hombres, este hombre que está emparentado con todos los varones vivientes, se sitúa en una estimación entre 60,000 y 90,000 años. Y también su origen geográfico se cree que viene de África. Cuando nosotros vemos el mapamundi o el mapa mundial y vemos que los continentes, en la medida que se juntan y que sus vertientes o sus formas son parecidas, esa época, ¿cómo se le denominaba, Irán? Lo dice muy, muy bajito. ¿Cómo se denominaba? ¿Alguien escuchó? Pangea. Cuando la parte terrestre estaba unida, se cree que el hombre empezó a tomar caminos que cuando hubo la separación de lo que hoy en día se le considera como continentes, quedaron efectivamente separados. Entonces, es importante saber que a partir de este Adán del cromosoma Y y la Eva mitocondrial, se les identifica que son
el hombre y la mujer, que comparten el ADN con todos, absolutamente todos los que el día de hoy estamos aquí. Sin embargo, lo que vendría a ser los haplogrupos, que vienen a ser los asentamientos humanos que correspondían a ciertas zonas geográficas, y esas zonas geográficas hacían que tenían, de acuerdo al ADN, un parecido mayor. Hoy en día la ciencia puede tomar tu sangre y poder definir en base a tu ADN cuál es el haplogrupo al cual tú perteneces y saber si tú perteneces a la parte de los vikingos, de los celtas, de los vascos, de los judíos, y a partir de ello ubicar de todo ese componente de tu ADN cuáles son los rastros genéticos y geográficos de los cuales procede tu ascendencia paterna y materna. ¿Me he explicado bien hasta aquí? Hay muchos haplogrupos. No sé la respuesta exactamente, Miri. Lo que sí sé es que son muchos. Y estos desplazamientos que se dieron geográficos dieron como consecuencia que, no obstante la separación del origen geográfico y genético de nuestro pueblo, se pueda saber el rastro de lo que vendría a ser cada uno de nosotros. Lo que sí se sabe hoy es que nuestro pueblo está unido genéticamente. ¿Por qué? Porque en la medida que hubo grupos que, al tener la misma lengua, la misma cultura, a veces la misma religión y casarse entre ellos mismos, provocaban que esa unión gestara un ADN particular a partir de la unión de gente de una misma zona geográfica. De ahí que en nuestro pueblo hoy se sabe que, no obstante sea alguien judío mizrahi, alguien judío sefaradí, alguien judío askenazí, tenemos una genética lo suficientemente parecida como para que se pueda identificar que pertenecemos a nuestro pueblo. Esto nos lleva a voltear a ver la historia de las Kitvei HaKodesh, en donde comienza a narrar la Perashá que la raza humana comienza justamente con un hombre denominado en nuestro pueblo como Adán, una mujer denominada en nuestro pueblo como Javá, que a la postre se le conocería como el Ish y la Isha o Isha, en donde se sitúa que ellos estaban en un lugar maravilloso. ¿Cómo se le denominaba ese lugar? Gan Edem. Y de acuerdo a lo que dice las Kitvei HaKodesh y lo que se sabe geográficamente de ese lugar, es que estaba entre el río Tigris y el río Éufrates, que en la antigüedad era un territorio de Mesopotamia, parte de lo que hoy se conoce como Irak. Vale la pena que entendamos que no estamos hablando de África, la parte del Medio Oriente. De tal manera que nos encontramos ahora en la Perashá de este día, Bereshit capítulo 2, verso 4, que dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, 2:4, Bereshit, cuando fueron creados, el día que el Eterno hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Eterno Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra. No había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba sobre la faz de la tierra. Entonces el Eterno Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En la época de Hitler, cuando en Alemania se quería gestar la supremacía aria, esto es, una supremacía a partir de la raza, la humanidad creía que el color, que el origen, determinaba lo que vendría a ser la raza, algo que con el paso de los años se ha venido desmitificando, y la razón es que el ser humano somos una única raza. Y la forma más simple de explicarlo es que no importa si sea un hombre de color negro, con una mujer, imaginémonos, pelirroja, que en el momento en el cual cohabiten, ellos puedan tener a la postre una descendencia. La forma en la cual, no obstante, la diferencia aparentemente de color, de cabello, de estatura, de religión o de cultura,
no hace la diferencia porque al final de cuentas no existe la raza oriental o negra o anglosajona o latina, sino todos, absolutamente todos, tenemos un origen y que hoy en día se sabe que no importa que sea un judío, ¿cómo se les denomina a los judíos que vienen de África? Falasha, o sea un judío sabra, nacido en Israel, o sea un judío japonés con los ojos rasgados, como yo, o sea un judío ashkenazi de Rusia o de Europa del Este, no importa el color de la piel ni los rasgos característicos, tienen en común una semejanza de ADN. De ahí que cuando el Eterno lo que hace es que no importa el tiempo que nosotros vivimos hoy, sino la forma en cómo hace siglos y milenios se vivía el tiempo de una manera distante. ¿Y de qué manera lo podemos hoy en día asemejar? Como cuando éramos niños y un día parecía eterno, y cuando somos adultos, algunos, los días se van como agua. ¿Cómo puede ser que tengan diferentes sensaciones de lo que vendría a ser el tiempo? Imaginémonos que lo que vendría a ser la distancia de los años. No importa la distancia de los años, sino lo que ocurría era de que la forma en como el hombre o la mujer podían prever lo que vendría a ser la percepción del tiempo era diferente. Con esto vemos que dentro del Gan Edén, ¿qué característica tenía? Era un lugar lo suficientemente idílico como para que las personas solamente pudieran tomar del fruto y comer. ¿Tenían ellos que regar? ¿De dónde salía el agua? ¿Tenían ellos que sembrar? El Eterno lo había hecho. De tal manera que si nosotros nos imaginamos, y no quiero transgredir el conocimiento teológico de cada uno de ustedes, pero de una manera semejante a lo que vendría a ser el niño, el bebé, cuando la madre y el padre le proveen para comer y él no tiene que sembrar, no tiene que trabajar, no tiene que construir, sino simple y sencillamente el madre y el padre le acercan la comida y no tiene que hacer. En esa condición vivían Adán y Jabá. Y si no lo entendemos de esa manera, vamos a caer en, lamentablemente, darles explicaciones como el mundo lo ha hecho al respecto de maldiciones como el trabajo, que lejos de entenderla de una manera correcta, es entenderla en el contexto en donde hay una mujer y un hombre que están viviendo enteramente bajo el amparo del Altísimo. De tal manera que cuando llega Bereshit capítulo 2, verso 8, dice: y el Eterno Elohim plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y dijo el Eterno: hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Había diversos árboles, el árbol de la vida y por otro lado, el árbol del conocimiento. Génesis capítulo 2, verso 15, tomó pues el Eterno y dio al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Esto es, para que abriera la puerta y la cerrase. Y mandó el Eterno Elohim al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo que nos dice es que el Adán y Jabá estaban en un impas que no les iba a permitir morir si se conservaban como dentro del vientre de la madre. Y aquí tenemos que imaginarnos a un El Shaddai, un Padre todopoderoso, que está proveyendo sustento a partir de sus mamas a sus hijos, y que mientras Él les esté proveyendo de sustento, ellos no tienen que trabajar, más que lo único que tienen que hacer es hacer su propia parte. Versículo 18. Y dijo el Eterno Elohim: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda, y esa ayuda idónea o contraria se refería a que era una ayuda de frente, que en la medida que el hombre entendiera que vendría a ser una ayuda que lo complementaría, sería un hombre bendito. En la medida que un hombre pensara que sería la mujer un lastre, sería un hombre con un tremendo perjuicio.
Y es ahí en donde he enseñado una y otra vez. ¿Cómo puedo yo valorar la madurez de los matrimonios? No importa los años que tengan. Cuando vienen conmigo y lo que exuda el hombre y lo que exuda la mujer es, yo me tengo que cuidar de esa mujer, y el hombre, yo me tengo que cuidar de ese hombre. Y cuando no se están viendo como un complemento, como una complicidad, de entrada, no importa los años que tengan de casados, lo que están demostrando es una inmadurez del hombre y de la mujer. Y esa inmadurez del hombre y la mujer lo que les trae es que en lugar de sentir que se complementan, es sentir que la mujer para él es un lastre y que el hombre para ella es un enemigo. Y entonces lo que está ocurriendo es que el Eterno, de una manera sabia, le retira, como se enseña en la tradición de nuestro pueblo, que originalmente el hombre estaba unido con la mujer y eso hacía un complemento perfecto. Al retirarlo, lo que nosotros estamos haciendo es pidiéndole al Eterno que nos dé la oportunidad de encontrar esa parte que nos hace falta para poder complementarnos enteramente. Y lo que le dice es algo que los padres deberíamos de decirle a los hijos. ¿Qué? Versículo 19. El Eterno formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. No nada más sembraría, labraría, también tendría como labor ponerle nombres a los animales. Pero hoy tienes a una mamá, ahora que estaba en Estados Unidos, en esta semana de pronto llego a comprarle ropa a la familia. Y mientras yo estoy escogiendo pantalones para Irán para Yash, está una mujer latina a mi lado, con su hijo, labregonzote, como la edad de Yash, y la mamá buscando las tallas. Y el hijo, sí, mamá. Y la mamá, ¿y te acuerdas cuál era la talla? No, mamá. Y la mamá buscando, ¿y cuál es la que te quedará? No sé, mamá. Y la mamá buscando, ¿te quedará la talla 28? No sé, mamá. Y yo veía al hijo labregonzote al lado de la mamá, que la mamá estaba mucho más chaparrita que el hijo. Y yo digo, ¿por qué? Si el Eterno nos dio actividades en su propia casa, ¿por qué la mamá no enseña que las hijas hagan trabajos en la casa? ¿Por qué no enseñan los padres que los hijos tienen que hacer trabajo en la casa? ¿Somos mejores que el Eterno? Si el Eterno dio tareas a los hijos mientras estaban en la casa, ¿por qué carajos no hace una mamá y un papá que sus hijos hagan trabajos domésticos en la casa? Ya tenemos la consecuencia del por qué no. Si algún hijo va a vivir en tu casa, no puede vivir sin hacer nada. Y si vive sin hacer nada, de entrada la mamá y el papá están mal. Enseguida, pobre de los hijos. Porque si dentro, viviendo en el Gan de Edén, no saben hacer nada, su patada en el trasero para que se vayan a hacer nada afuera, a ver si les alcanza. Y lo visto el día de hoy es que los hijos que no aprendieron a hacer nada dentro de la casa, saben hacer nada afuera. Ya suelten la carcajada, pues. Entonces, amados, tenemos que entender algo. El Eterno nos da las pautas para tratar a nuestros hijos, a la gente que está bajo nuestra responsabilidad. Y entonces pone un espacio y le dice, haz lo que tengas que hacer dentro de mi casa. Quédate sin hacer nada, discúlpame, eso no puede ser. Por lo tanto, si el Eterno puso a Adán y a Javá en el Gan Edén a hacer algo, digo, ¿yo que acaso no lo tengo que hacer? ¿O soy mejor que el Eterno? Tengo que poner a hacer labores a mis hijos para que formen parte de una familia que tiene actividades por hacer. Bien, pasando al siguiente punto. Verso 20. Y puso Adán nombre a toda la bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda opuesta o de frente a él. ¿Qué quiere decir esto? Amados, que el Eterno lo que hizo es que es definitivo que para un hombre es una mujer su ayuda idónea o de frente. No es un perro,
no es un gato, no es un ave, como ocurre en muchas culturas en donde lamentablemente lo que hacen es que tienen prácticas de bestialismo. No, el Eterno dijo, de todos los animales no hay una pareja idónea para el hombre. Por lo tanto, la pareja idónea para el hombre es una isha. Y aquí tengo que aclarar muy tajantemente. En la Torah, amados, es prohibitivo las relaciones homosexuales. ¿Para quiénes? Para los que somos pueblo. ¿Para quiénes? Para los que somos pueblo. Y entonces, ¿qué pasa en el caso que estamos nosotros observando? Pasa algo bien claro. Generalmente cuando he tenido que tratar a gentes que han tenido alguna afectación de índole sexual, amados, es una regla que fueron abusados de pequeños. Y entre más pequeños sean, más se creen que comenzaron teniendo una preferencia sobre alguien de su propio sexo. Entre más grandes hayan sido abusados, tienen más duda al respecto, pero entre más pequeños es más claro lo que está ocurriendo. Y entonces, si la gente de afuera que no conoce de Torah y que no cree en el Eterno tiene sus prácticas, son ellos. Y entonces tenemos que entender que el Eterno, después de decir no hay bestia, no hay ave, no hay ganado, para el Ish, lo idóneo que es una Ish. Verso 21, y entonces el Eterno Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó uno de sus costados y cerró la carne en su lugar. Y del costado que el Eterno Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mis carnes, esta será llamada Isha, porque del varón fue tomada. Y aquí quisiera yo decir algo que para mí es muy importante en temas matrimoniales. Al haberme conocido, yo me di cuenta de una manera muy clara que podía ser lo suficientemente subyugador sobre mi esposa como para hacer que ella hiciera siempre lo que yo quisiera. ¿De qué manera lo iba a hacer? Con miedo. ¿De qué manera lo iba a hacer? Con amenazas. ¿De qué manera lo iba a hacer? En contra de su voluntad. Y tener un carácter que pueda subyugar a alguien porque eres una autoridad o porque tienes el dinero y el control, eso, amados, resulta, entre comillas, muy sencillo. Pero caer en semejante desliz es un precio muy alto. Lo que nos da el día de hoy las Sagradas Escrituras es que dice muy claramente que somos lo mismo. Y al ser lo mismo, he tenido yo que entender que me tengo que tragar mis ganas de que mi esposa decida lo mismo que yo por el simple y sencillo hecho de que al ser lo mismo, ella puede tener una decisión que sea complementaria a la mía, pero no necesariamente la misma. ¿O que acaso mi cuerpo va a decidir, mis ojos, ver lo mismo que como? Pudiéramos decir, a lo mejor, y escuchar, y andar, y caminar, y disfrutar. Pudiéramos decir que la perfección está en esa armonía, pero no es una armonía que dependa de un único color, de una única música, de un único sabor, sino es a partir de la complementariedad de lo que vendría a ser un todo. Y entonces yo puedo saber muy claramente que un matrimonio está en equilibrio en la medida que el hombre respeta la individualidad de su mujer y se traga las ganas de que su mujer crea, piense, opine y decida lo mismo que él. Porque en la medida que eso ocurre, como lo he enseñado en tantas ocasiones, ¿cómo podré amar a algo que lo puedo subyugar, aplastar y hacer que decida lo que yo decido sin que tenga una propia dignidad? Y entonces cuando yo me di cuenta que la dignidad de una mujer, de mi esposa, debería de ser tomada en cuenta por mi persona, tuve que entender que mejor era no estar de acuerdo con su decisión, con su opinión, con sus formas, pero complementarme con ella, que el hecho de decir, ella y yo opinamos, decimos, sentimos
y hacemos lo mismo, cuando en realidad eso nada más sería una faramalla. ¿Por qué? Porque si el complemento es un verdadero complemento y es estar de frente a mí, les digo, ¿de qué serviría que esté de frente a mí? Si sea lo mismo, entonces nada más eso yo, y entonces no encontraría yo la verdad de poder ser un ser verdaderamente complementario. Ahora bien, tenemos que entender que en esta unicidad que se da, cada vez que un hombre y una mujer cohabitan sexualmente, lo que está ocurriendo es que el hombre que cohabita con una mujer se está literalmente formando parte de todos aquellos hombres y mujeres que le antecedieron a su pareja. Cada vez que un hombre y una mujer cohabitan con un hombre y con una mujer, lo que tenemos que entender es que se está haciendo parte de aquel historial de ese hombre y de esa mujer, y aunque sea invisible, a final de cuentas está trayendo un lastre acompañado en esa forma de cohabitar con el hombre y con la mujer. La forma de compenetración mejor que el Eterno ha dado ha sido a través de la intimidad sexual. Esa intimidad sexual genera una unidad a tal grado que lo que está ocurriendo es que cuando tú te unes con tu esposa, es la perfecta unión que podrías estarla perjudicando, ensuciando en la medida que estás trayendo un historial de un hombre o de una mujer que tiene sus propias intimidades. Eso, amados, lo hemos enseñado desde siempre. Pero hay algo que es bien importante. El hecho de que esto ocurra, lo que conlleva es que el futuro de nuestra propia vida pudiera verse afectado. Y muchas veces esa afectación no saber exactamente de dónde viene. Y qué bueno es poder tener una mujer en la cual, después de tener una intimidad, puedas estar tranquilo, puedas estar sereno, sin preocupación. Y qué malo es que después de cohabitar con una mujer o con un hombre, estar con la zozobra, estar con la preocupación de que algo pueda lastimar tu futuro. Y entonces vemos en el versículo 24 algo complementario. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y Javá, y no se avergonzaban. La complicidad absoluta, amados, es aquello que nos debería de dar la oportunidad de encontrar la bendición de que en el Eterno pudiéramos complementarnos perfectamente. Bereshit capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Eterno Elohim había hecho, lo cual dijo a la mujer: de modo que el Eterno te ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Primera lección, amados, los animales, muchos de ellos tienen alma, como lo hemos enseñado. No soslayemos la relación con los animales. De hecho, hay una plática en TED, en donde habla una cirujano que se dedica, más bien, que parte de su ejercicio profesional es prestarse cuando le llaman el zoológico de San Diego. Y ella define muy claramente que las medicinas de los animales no son de ellos, no son investigaciones para los animales, sino son usos a los animales de medicinas investigadas para los seres humanos. Pero así como le da cáncer a un ser humano, le da cáncer a un animal. Así como un animal puede padecer un ataque al corazón, un ser humano lo mismo ocurre con él. Y entonces, ¿en dónde está la lección que nosotros estamos recibiendo? Amados, no soslayemos la relación con los animales. Y por ello es que muchos de las niñas y de los niños, cuando comenzaron de pequeños a dañar a los animales, a patearlos, a golpearlos, a maltratarlos, tenemos que tener mucho cuidado, porque una vaca, la cual de una manera abrupta fue arrastrada su novillo de la misma vaca, la vaca puede tener una afectación, y por ello no es en balde que en la Torá dice muy claramente que tenemos que alimentarles, que tenemos que cuidarles, que no podemos ayuntarlos con animales diferentes, y todo el cuidado que hay detrás de los animales, amados, no lo debemos soslayar. Y entonces, verso 3 de Bereshit 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo el Eterno, no comerán de él, ni le tocarán para que no mueran. Y entonces la serpiente dijo a la mujer,
no morirán. Y aquí es donde viene el primer engaño, porque aquí están diciendo la serpiente y se está hablando de que no tocarán y no comerán. Pero en Bereshit capítulo 2, verso 17, el Eterno lo único que dijo es no comer. No dijo no tocar. Y aquí es en donde comienza el gran problema del ser humano. ¿Cuál es? Añadirle supuestas verdades a la verdad del Eterno. Y esas verdades que se le añaden a la verdad del Eterno es aquellas a las cuales hay que tener mucho cuidado. Y por eso lo he dicho una y mil veces, enseñar a la gente que divida su cocina con leche y con carne, cuando en la Escritura no lo habla, es responsabilidad del líder que le enseñó. Y sería muy fácil decirlo, porque el judaísmo lo hace. Pero tomar una responsabilidad para negar a la gente algo que el Eterno no ha negado, es un tema en demasía delicado. Y entonces, el hombre cae frecuentemente en la gran problemática de estar uniendo verdad con mentira. Cuidémonos. No importa si es el rabino Mijael Ávila, no importa si es el Roé Joel, cualquier persona que pase en la Bimá tenemos que escudriñar lo que decimos. Nos podrá parecer bueno, nos podrá parecer congruente, nos podrá parecer lógico, pero si no hay argumento escritural, amados, no lo creamos. ¿Qué les digo? No lo creamos. Y esto lo he dicho ¿cuántos años? Cientos de años. No es cierto. Me tienen que decir no es cierto, ¿verdad? Y entonces durante todos los años que el Eterno nos ha permitido servirles, yo les digo, amados, no creamos todo lo que cualquiera de nosotros decimos, solamente aquello que tenga argumento escritural. Versículo 5, sino que sabe el Eterno que el día en que comas de él, serán abiertos sus ojos, y serán como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Segundo secreto de la vida, cuando Mijael y Rachel tengan a su hijo, a su hija, ¿verdad, Hashem? Llamada, déjenme decirles cómo se va a llamar. Ya tengo su nombre. Comienza con B y termina con R. Estoy bromeando. El secreto de tener hijos no es decirles qué hagan, es enseñarles lo que estamos nosotros leyendo. ¿Por qué? Porque mientras eran hijos chiquititos, bonitos, preciosos, y nosotros los manteníamos y les dábamos, ellos hacían lo que les decíamos. Haz tu cama y la haces. Párate temprano y te paras. Pero en la medida que ellos crecen, ¿qué pasa con ellos? Lo que tenemos que hacer es enseñarles a discernir entre el bien y el mal. Cada vez nuestros hijos tienen que tomar decisiones por sí mismos. Y el secreto de los padres, ¿cuál es? ¿En qué estriba? En que Irán, hoy en día, al ser adulto, son sus decisiones. ¿Cuánto puedo hacer sobre ellas? Nada. Ya es adulto. ¿Qué puedo hacer? Nada. Pero Yash todavía tiene algunas cuantas cosas en su persona y en su vida en la cual yo voy a incidir. ¿Le guste o no? ¿Quiera o no? Pero esas decisiones, cuando Yash estaba chiquito e Irán estaba chiquito, eran todas decisiones mías. Y en la medida que empezaron a crecer, cada vez las decisiones empezaron a ser parte de ellos, parte mía, parte de ellos, parte mía, parte de ellos y parte mía, parte de ellos, parte de ellos, parte de ellos y parte mía, parte de ellos, parte de ellos, parte de ellos, parte de ellos y parte mía, parte de ellos, parte de ellos, parte de ellos, parte de ellos y parte de ellos y parte mía, hasta que llega la vida de Irán y es parte de él, parte de él, parte de él, parte de él y parte de él. Bendito el Eterno que ya no tengo responsabilidad sobre él. Pero Irán puede decir cuántos años tengo diciéndolo, que me encantaría que llegara ese tiempo, y ya tiene tiempo que llegó. Y Briyash, parte de él y parte mía. El próximo año, parte de él, parte de él, parte de él y parte mía. Y en 5 años o en 4 años, parte de él, parte de él, parte de él, parte de él, parte de él. Que el Eterno te bendiga. Y de pareja. Y entonces, ahora sí, lo que gastaba el día de hoy, pantaloncito, camisita, corbatita, tenisitos, mi vida, ¿dónde nos vamos? ¿Que vamos a desayunar y a pagar para todos? Mi vida, ¿dónde vamos? Pero si lo logran entender, amados, no es un tema de una carga, es un tema de dar a cada quien lo que estamos viendo que el Eterno hizo con Adán y con Javá. ¿Qué hizo? Una vez que ellos crecieron, hicieron su propia voluntad,
¿Qué fue lo que hizo el Eterno? Les abre la puerta, les dice, Shalom, ellos se salen, y se quedan, no, que vuelva, aunque sea en el cuartito, vente. Se salen, no, que vuelva, aunque sea les sigo pagando la escuela, que vuelva, otra vez vente. Y nosotros sacamos la manota gigante para agarrar a nuestros hijos. Métete otra vez en el Gan Eden. Ya cometiste errores, ya creciste, pero no te vayas, yo te quiero aquí adentro conmigo. Madre, ¿cuántos años le hacen falta a Zafir? Y entonces entendámoslo de una manera muy clara. Lo que me toca a mí, yo lo tengo que hacer. Lo que no me toca a mí, si yo lo hago, es en perjuicio de mi vida, es en perjuicio de mi persona, es en perjuicio de mi matrimonio, es en perjuicio de mi salud, es en perjuicio de mi futuro, es en perjuicio de mi economía, es en perjuicio del shalom de mi casa, es en perjuicio de quién y cuánto vamos a estar destinados a pagar si no hacemos lo que el Eterno nos ha enseñado a hacer. Y entonces ahí tienen a Aarón, dándoles trabajo a todas sus hijitas. Vengan, Kiko, yo les doy trabajo, vengan, che. Bien, lo que son hijas, les permitió que les diera trabajo. Esa es la entrada para tener trabajo. Pero de ahí, que no lleguen temprano, que no cumplan, que no sean responsables, que no hagan, busquémonos a alguien más responsable, alguien que se haga y alguien que no. No he encontrado, dice. ¿No? Y no encontrará, porque no ha probado. Entonces, la entrada para nuestros hijos no es que no los ayudemos, por supuesto que lo podemos hacer, pero tiene que estar en concordancia a lo que nosotros le pediríamos a cualquier hijo de vecino. Entonces, el secreto de nosotros para nuestros hijos, ¿qué es? Enseñarles a discernir entre el bien y el mal. ¿Y qué implica eso? Dejar que sus decisiones las ejecuten, dejar que se equivoquen, dejar que hagan mal las cosas, dejar que puedan no hacer las cosas bien. Esa es parte del crecimiento y es parte del ejercicio. Dejar que ellos no hagan bien las cosas. Pero detrás de que mi hijo no haga bien las cosas, amados, en la medida que todavía tengo autoridad y responsabilidad, les llamaré la atención, haré lo que yo tenga que hacer para que se compongan. Y entonces, Bereshit capítulo 3, verso 6, y con esta termino. Esa sería Marketing capítulo 1, versículo 1. ¿Han escuchado el dicho popular que dice, como te ven, te tratan? ¿Y por qué no nos vestimos bien? ¿Y por qué no nos arreglamos bien? ¿Y por qué no nos vestimos bien? O si lo hacemos, felicidades. Bereshit 3:6. Y vio la mujer, ¿cómo dice? Y vio que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como de ella. Y vio que era agradable. ¿Qué fue lo que hizo que una Javá fuera seducida? Lo agradable de la vista. Y aquí tenemos que entenderlo porque a broma le dije Marketing capítulo 1, versículo 1, porque en esta vida, amados, como te ven, te tratan. Porque la vista y lo atractivo que sean las cosas va a depender mucho tu desenvolvimiento en lo que tú desees hacer. El aspecto, la limpieza, todo lo que tenga que ver con la apariencia del hombre y de la mujer, amados, es esencial. Y aquí no estamos hablando nada más para desarrollarnos en el mundo. Ya vemos cómo a una Javá hicieron que fuera seducida y no encontrara necesariamente lo que tenga. Unas manos saciadas, una cara limpia, el estar acorde al contexto en el cual uno se encuentra, amados, es esencial. Yo puedo decir con orgullo que he estado con mucha gente muy importante. Y no obstante, siempre hay un gran trecho para mejorar. Tengo que decirles, amados, que el hecho de que uno pueda tener la oportunidad de demostrar quién tiene uno como el Eterno, a final de cuentas siempre demarca una importante diferencia. Y entonces, en esta semana, estábamos en una cena en un restaurante de los más reconocidos en Miami, y de pronto llega un director de una de las más importantes empresas de tecnología. Me lo presentan y empiezo yo a charlar con él. La mayoría de la gente que se lo presentaron que estaban en una sala privada de un restaurante. La mayoría de los restaurantes buenos generalmente tienen 1, 2 o 3 o 4 o más salas pequeñas, y me refiero a pequeñas mucho más grandes que esto, para efecto de eventos privados. Nos habían llevado, era una fiesta de más de 500 personas, y nos llevaron a un salón privado. Éramos menos de 10 personas. Y ahí llegó este director. Y entonces empieza a saludar a la gente y prácticamente era, hola, ¿qué tal?
y se pasaba con otro. Cuando llega conmigo, empiezo yo a decirle lo que le tenía que decir y me dice, cuando lo lleves por favor a las oficinas, pasa con él a que me vea. Y entonces la persona, la ejecutiva de cuentas que estaba ahí con él, me dice, ya tenemos la entrada con él. Amados, no es en balde. La forma en cómo uno se desenvuelve, la forma en cómo uno habla, la forma en cómo uno se viste, la forma en cómo uno puede representar, amados, es definitoria para el futuro de nuestra vida. Y entonces, cualquier empresa que uno puede ver que se distingue, uno puede ver que tiene un uniforme, tiene una pulcritud, tiene un logo, tiene una forma de desenvolverse, ¿o no? Todos los demás son changarros, son negocios. Todas las grandes empresas son las que ostentan una homogeneidad y una forma en la cual se representan ante los demás como clientes, a sus clientes. Todos los demás son changarros. ¿Suena cruel? Lo vemos en el libro de Bereshit. Javá comió solo sí de algo que era agradable. ¿Por qué habiendo tantos árboles frutales hermosos, preciosos y tal vez agradables a la vista y a lo que vendría a ser el gusto, prefirieron unos sobre de otros? Porque algo hizo que se distinguiera. Yo les suplico, amados, les suplico que entendamos, nosotros aquí venimos y estamos representando al Eterno. Recuerdo alguna vez como Mijael agarró y me dijo, la quito de mí. Mijael me dijo, Rabí, présteme su talit, se lo voy a lavar. Baruch Hashem. Vive el Eterno que no tenía un mes que lo había llevado a la tintorería, pero me lo habían entregado puerco de todos modos. Y Mijael cuando me lo entregó le dije, wow, ¿qué tintorería lo llevaste? Y me dijo, no, Rabí, con Fabi, con las manitas. Pero vive el Eterno que ni un mes yo lo había llevado a la tintorería. Pero bendito el Eterno porque Mijael vio una necesidad que yo tenía de un talit que tal vez a lo mejor, no a lo mejor, Mijael lo había visto no tan agradable. Entonces, amados, quisiera concluir con esto, simple y sencillamente diciéndoles, no somos mejores que el Eterno, aprendamos de él. Ruego al Eterno que cuando todos nuestros hijos, Hiram, Yoshiyahu, Zafir no, Baruch, Zafir sí, Neti, Neri, Célica, y cuando aquellos que les dará la bendición del Eterno de tener un hijo, como Sarita, como Rachel, como Mijael. Amados, estas son cuestiones prácticas que tenemos que ejecutar en nuestra vida. Por favor, cuando lleguemos a su casa, que no los veamos todos así con el cabello, como decía el Roe que hoy vio Hiram, ¿no? Que cuando vayamos a verlos a su casa estén representando honrosamente lo que el Eterno es. Que el Eterno cuando llegue y nos llame y toque el shofar, y el shofar se ha tocado, podamos nosotros decir, yo voy peinaditos, aseados, cuidados, con su guayabera bien limpia, bien planchada, que el Eterno así nos dé la oportunidad de estar. Termino, no somos mejores que el Eterno. El Eterno ya nos dio lecciones de cómo tratar a nuestros hijos y a la gente que está en nuestra autoridad en la medida que ellos crecen. Y entonces, que se levanten todos los hijos que son serviciales, todos los hijos que hacen trabajo en la casa, todos los hijos que... Ogma Bedad. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.